Si podemos acreditar nuestro derecho de propietarios, lo que debemos hacer es acercarnos a la comisaría o a la municipalidad para pedir el apoyo, el auxilio correspondiente e informar que hemos sido víctima de la invasión en nuestros predios, para que con apoyo de la policía podamos repeler a estas personas que no tienen un derecho para pernoctar en esa propiedad. Y a esta hora le presentamos nuestra secuencia Usted tiene derecho. Porque todos buscamos alcanzar justicia. Usted tiene derecho. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado Hugo Granda, abogado experto en derecho civil. ¿Cómo está? Bienvenida, exitosa. Hola, Cariuca. Qué gusto. Hay un tema importante que hoy vamos a conversar con la población que también puede participar. Aquí en la secuencia Usted tiene derecho, y es cómo proteger legalmente tu propiedad y qué hacer en caso de invasión. Claro, Katiuska. Bueno, el tema de las invasiones, lamentablemente, es un problema muy recurrente en nuestro país. Hace algunos años era un problema de corte social. En la actualidad ya existen organizaciones criminales que se dedican al tráfico de terreno que han incrementado esta problemática. Entonces, ¿qué puede hacer el propietario frente a ello? En principio, tener su derecho de titularidad inscrito en los registros públicos, para que ese derecho de propietario resulte oponible frente a terceros, gracias a la publicidad registral que permite el registro público. Pero si ya nos encontramos ante un supuesto de hecho en el que terceros empiezan a invadir la propiedad, pues existe un mecanismo en nuestro ordenamiento civil, en el artículo 920, que hace referencia a la defensa posesoria extrajudicial. Y con este mecanismo el propietario no necesita ir por un proceso judicial que es largo y lento, y puede hacer uso de la cierta autotutela con apoyo de la municipalidad o de la Policía Nacional para repeler a estos invasores. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los pasos que hay que tener en cuenta? Porque a veces compramos una propiedad y ni siquiera la acercamos, ¿no? En principio. Bueno, hacer uso de un derecho de propiedad de manera eficiente incluye, además de la compra y del registro, poder tutelar el ambiente en cierta forma, cercarlo. Vienen siendo acciones que disuaden a terceros. Pero también nos encontramos frente a situaciones de hecho en las que, a pesar de que han cercado su propiedad, los invasores terminan tumbando paredes, ingresan grandes grupos a ocupar espacios que no les pertenecen. Exitosa. Si hablamos de las invasiones, ¿qué es lo que debo hacer si mi terreno, mi predio es invadido? Si podemos acreditar nuestro derecho de propietarios, lo que debemos hacer es acercarnos a la comisaría o a la municipalidad para pedir el apoyo, el auxilio correspondiente e informar que hemos sido víctima de la invasión en nuestros predios, para que con apoyo de la policía podamos repeler a estas personas que no tienen un derecho para pernoctar en esa propiedad. Muy bien, doctor Granda, vamos a habilitar los números telefónicos de Radio Exitosa, 251-9422 y el WhatsApp 940-800-800. He conocido algunos casos de personas que viven aquí en la capital y tienen predios quizás en las regiones del país, ¿no? En las zonas más recónditas. Y cuando van nuevamente a visitar sus predios, se dan cuenta que estaban viviendo por muchos años. ¿Qué es lo que pasa en esos casos? Bueno, cuando solo hay una posesión, lamentablemente no hay otra forma de saber, salvo que tengamos de repente algún guardián, ¿no?, que esté custodiando el predio. Y si queremos verlo ya desde el ámbito registral, un mecanismo que podría impedir perder no solamente la posesión, sino la propiedad, es hacer uso de la alerta registral, que es una de las alternativas que ofrece el registro de manera gratuita, donde se le notificará al propietario mediante mensaje de texto o al correo electrónico cuando hay alguna variación en el registro respecto a su derecho de titularidad. Cuando hablamos de la invasión, ¿a qué se refiere con la invasión? ¿Que vivan ahí o que entren de forma recurrente? Que vivan allí, que ingresen allí. Claro.
Porque, bueno, en mi caso particular teníamos una huerta en Nazca donde había mucha vegetación y el problema era que siempre ingresaban a llevarse todos los frutos, ¿no? Claro. Y no solamente ellos, sino que dejaban mucha basura. O sea, había un Exitosa. problema de convivencia y nosotros estamos aquí en la capital. Claro, aquí no Eso hablaríamos. no es invasión. No es invasión, acá estaríamos de repente bajo la comisión de algún tipo de delito patrimonial, porque se entiende que estos árboles pues representarían unos frutos que tendrían algún valor comercial en el mercado y si los están hurtando, ¿no? Entonces Y estaríamos ante una ensuciando, porque figura dejaban penal. llantas, realmente se había vuelto el basurero de todos los vecinos. Claro. Estando ya cercado. Sí, lamentablemente este contexto que tú me señalas no es el contexto de una invasión. El contexto de una invasión es aquella persona que ingresa a la propiedad con intenciones de quedarse en la propiedad. Muy bien, doctor. Vamos a recordar los números telefónicos 251-9422 y el WhatsApp 940-800-800. ¿Cómo protejo legalmente mi terreno, mi predio, mi hogar? ¿Y qué hago frente a una invasión? Aquí los escuchamos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bienvenido, exitoso. Lo escuchamos con su pregunta. Primero que nada, los felicito por el gran programa. Muchas gracias. Segundo, al doctor hacerle la siguiente consulta. Lo escucho. ¿Es posible, doctor, que una casa que la esposa en este caso de un hermano, asume como que es de su propiedad cuando esa casa se compró antes del matrimonio de ellos? O, claro, yo me imagino que le corresponderá una parte, ¿no? Pero la pregunta es, ¿existe eso de que la casa, cuando ha sido comprada antes del matrimonio, pertenece a los familiares directos del hermano de uno porque incluso ni hijo se ha dejado? ¿O es así como ella dice? Muchas Tu gracias. hermano Buena pregunta. falleció. Sí. Ya falleció. Al parecer, el señor compró una casa antes del matrimonio, falleció, pero está casado. Claro. ¿Esta casa, los bienes antes del matrimonio, ingresan a la sociedad conyugal como herencia? Claro. En vida, este bien calificaría como un bien propio, señor. Pero en el momento en el que fallece, automáticamente forma parte de la masa hereditaria y la cónyuge concurre con cierto porcentaje de herencia sobre esos bienes. O sea, así esta casa no haya sido comprada dentro de la sociedad conyugal, porque el matrimonio es eso, una sociedad conyugal, Claro. Igual le pertenece como herencia. Como herencia, pero Correcto. si hubiera estado vivo, entonces no tendría derecho porque es un bien propio, salvo alguna condición, y es importante precisar estos detalles. Si se compró solo el terreno y se construyó dentro del matrimonio, automáticamente ya es un bien de ambos. Entonces, si no hay hijos de por medio, ¿a quién le toca la herencia además del esposo? Entiendo que hay hermanos vivos. Bueno, lo que pasa es que en el orden sucesorio tenemos a los hijos, tenemos a los padres y a la esposa. Entonces, debían haber concurrido padres y esposa. Muy bien, doctor. Vamos a recordar los números telefónicos de Radio Exitosa 251-9422 y el WhatsApp 940-800-800. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Cómo está? Bienvenido, Exitosa. Lo escuchamos. Bueno, sí, quería hacerle una consulta. Mire, el problema acá es que mis papás, bueno, tienen una casa, pero ellos se casaron en la sierra, de un pueblito bien alejado de Apurímac. Y ahí en el pueblito le pusieron el nombre a mi papá, le pusieron el nombre, solo un nombre, no sé por qué. Él tiene dos nombres. Entonces ahora que mi viejito falleció, no se puede arreglar los papeles porque la municipalidad esta, al de la política de la época de la guerra interna, fue quemada la municipalidad y desaparecieron los papeles. Ahora queremos hacer asociación de historia, pero para arreglarlo dice que tiene que ser vía judicial. Ni siquiera yo puedo ir hasta ese pueblito, no conocemos y no sé qué salida podría darle acá a Erika. Claro. Muchas gracias.
Uy, Municipalidades quemadas y afectación a la población. Sí. Imagínese. Lamentablemente, la respuesta que le han brindado es muy acertada, Es la porque si correcta. hablamos de una rectificación de partida, cuando ya estamos dentro de ese contexto, solamente podemos ir por la vía judicial. Ya no la administrativa ni la notarial deberían ser competentes para este tipo de problemas. Y usted como experto, doctor Granda, abogado, experto en derecho civil, ¿cuál sería su consejo cuando hablamos de documentación correspondiente? Creo que un consejo importante es verificar muy bien los nombres completos y los apellidos. Bueno, este problema de los apellidos es muy recurrente. Hasta para las herencias, ¿no? Sí, Es un en impedimento para en heredar. personas de provincia, Catiusca, donde antes que exista el RENIEC, el registro civil se manejaba dentro de las municipalidades, había muchísimas irregularidades, errores, a veces por la pronunciación, que terminaban en un error, pues, en la palabra que terminaban redactando los registradores. Entonces, es importante, padres ya mayores, que revisen sus partidas de nacimiento, soliciten las partidas de nacimiento si es que han sido declarados en la municipalidad de provincia y tienen que ingresarlas a la RENIEC en Lima para que puedan formar parte del registro electrónico. Y en caso de un contexto de sucesión, esa partida ya les sirva para poder reclamar el derecho hereditario. Muy bien, vamos con la siguiente comunicación. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bienvenido a Radio Exitosa. Lo escuchamos con su pregunta. Ya, mi pregunta va, señorita, buenos días, doctor, buenos días. ¿Cómo está? Mi pregunta va en el sentido de que a mi hermana le han dado 2 lotes en la comunidad aquí en Huanchaco y con certificado de conducción. Quiero saber si el certificado de conducción es válido para hacer una alerta o no, o tiene que ser otro papel más. Claro. Bueno, el certificado de posesión solamente atribuye derechos de uso del espacio de la propiedad, pero no te permite poder utilizar el recurso de la alerta registral. Tiene que ser propietario. A ver, nuestro oyente nos da una frase clave, ¿no? La comunidad es la que posee algunos lotes y terrenos. ¿Cómo diferenciar cuando el terreno le pertenece a una comunidad y no a inversores y no a traficantes de terrenos? Bueno, cuando hablamos de posesión y de solamente transferencias de posesión, pues estamos sometidos a la incertidumbre. Entonces, podríamos hacer de repente una búsqueda catastral con las coordenadas UTM de la zona para ver si es que ese polígono le pertenece a alguna partida registral que puede estar a nombre de algún privado. Pero usted no recomienda hacer ese tipo de compras para construir una vivienda. Lo que sucede, Katiuska, es que quien pretenda construir una vivienda y compra, entre comillas, una propiedad con constancia de posesión, la verdad es que no está comprando ninguna propiedad. Porque quien transfiere con constancia de posesión solo transfiere derechos posesorios, no la propiedad. Propiedad te transfiere el que es propietario. Excelente detalle, muchas gracias. 12:20, esta es la secuencia, usted tiene derecho y el tema que hemos elegido es cómo proteger legalmente tu propiedad y qué hacer en caso de invasión. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, señorita. ¿Cómo Buenas está? tardes. Bienvenida. ¿Cuál es su pregunta? Señorita, mi pregunta es, yo soy casada, pero mi esposo, yo y él hemos comprado un terreno, pero él le ha dado al hijo, así, toma estos papeles y le ha entregado el terreno, 300 metros. Y es su hijo que él ha tenido en otro hogar, después de casarse conmigo. ¿Cómo? ¿Puedo reclamar ese terreno? No puedo. Muchas gracias. En principio le pediríamos que baje el volumen de la radio, por favor, o la televisión para escucharla. A ver, lo que entiendo es la señora está casada, ¿cierto? Y el esposo tiene un hijo extramatrimonial Así es. al que le ha cedido el terreno que compraron ellos juntos. Bueno, en principio, si el terreno lo compraron juntos, el terreno debería estar a nombre de los dos. Y si ha estado a nombre de los dos, no ha podido proceder una transferencia de dominio de manera unilateral. ¿Y ni siquiera por donación? No,
porque es una propiedad que le responde al matrimonio, a la sociedad de gananciales. Son ambos propietarios, entendería yo en ese orden, salvo que sea distinto. Si ambos son copropietarios de ese inmueble, Así sea como herencia. ambos tienen que ceder su porcentaje. Ambos tienen que suscribir la transferencia de ese dominio. Entonces, ¿usted cree que esta supuesta donación ha sido solo de palabra y no considera que haya alguna Sí, herramienta legal? Es posible que sea ese contexto. Habría que revisar los documentos, pero Claro, a como ver qué base, firmaron. claro, como base, la señora debió haber firmado si es que esa transferencia pasó a nombre del hijo. De alguna manera debió haber suscrito los documentos. Muy bien, vamos con la siguiente comunicación, 12:22. Esta es la secuencia. Usted tiene derecho aquí en Radio Exitosa. Somos la voz que integra el Perú. Hola, buenas tardes. Buenas. ¿Cómo está? Hola. Bienvenido. Aló. Quiero hacer una consulta, señorita. Muy bien, ¿El aquí lo doctor? escucha el doctor Hugo Granda. ¿Cómo está, señor? Lo escucho. Ya, vea, mi abuela me donó un terreno que le dejó la reforma agraria en la unidad catastral. Ella vendió una parte y me lo donó el resto. Lo fui a inscribir a registros públicos y solo lo pudieron anotar porque no coincidían las medidas. Y ya después de tiempo hubo un proceso con un sobrino ya terminado, entonces he ido a registros públicos para regularizar y dicen que ya no se puede regularizar. ¿Qué es lo que debo hacer para regularizar la situación pues de mi predio? Bueno, Muchas gracias. gracias. Si es que ha habido un impedimento, normalmente en estos contextos responde a errores técnicos por parte del informe que emite el área catastral. Entonces, en ese contexto yo le diría que el expediente sea revisado por algún ingeniero que revise los planos, que revise las coordenadas, que no haya ningún impedimento, porque si ya se superó la litis con el familiar, el único impedimento debería ser pues, el tema técnico, ¿no? Y también señalar que registros públicos, cuando observa un título, el registrador emite una esquela. Y en la esquela ellos detallan por qué no se ha inscrito el título, ¿no? Entonces, si usted considera y ha estado dentro del plazo, inclusive podrían apelar, ¿no? esta esquela y que se discute en el tribunal registral para saber si es que le van o no a conceder el derecho o si responde a un problema técnico. Muy bien, gracias a nuestro invitado Hugo Granda, abogado experto en derecho civil. Por favor, doctor, ¿dónde podemos ubicarlo? Para algunos consejos legales, hay una cuenta en TikTok donde hay más de 200 videos que les van a servir, van a ser de gran utilidad. Me ubican con el usuario de @Hugo Granda, Hugo con doble G.